Desarrollaremos el siguiente ejercicio de planeación agregada mixta de la producción, teniendo en cuenta que en un plan agregado mixto se deben de considerar como mínimo dos estrategias para la planeación agregada. El enunciado nos dice: trabajar los 2 primeros meses con una fuerza de trabajo nivelada promedio y los 2 últimos meses persiguiendo a la demanda, es decir, adoptando la estrategia de fuerza laboral variable. Además, en el caso en el que tenga que utilizar horas extras o subcontratación, elija la opción de menor costo. No se considera al trabajador ocioso. Lo primero que vamos a hacer es colocar en nuestra tabla cada uno de los datos que nos proporciona el ejercicio, siendo el primero el de inventario inicial para el mes de abril. Continuamos con los días laborales o días hábiles. Empleamos el autorrelleno situándonos en la esquina inferior derecha de la celda, clic izquierdo y arrastramos hasta el mes de julio. Lo mismo vamos a hacer para los requerimientos o demanda pronosticada. Tenemos en cuenta que los meses de abril y mayo trabajamos con la estrategia de fuerza laboral promedio, por lo que el número de trabajadores en estos 2 meses son promedio. Requerimos de los siguientes datos: planilla actual, número de operarios constante y número de operarios mínimo. Calculamos primero el número de operarios constante. Este número de operarios va a ser igual a la suma de requerimientos de abril y mayo, que multiplica el tiempo estándar de fabricación. Este producto es dividido por la suma de días laborales de abril y mayo, que multiplican a las horas de trabajo diarias por operario. Debemos de anteponer la fórmula redondear punto más, debido a que siempre necesitamos redondear al entero posterior el número de trabajadores. La cantidad de decimales deseados son 0. Enter. Continuamos calculando el número de operarios mínimo. Para ello empleamos primero la fórmula min. Seleccionamos el rango que abarca el requerimiento de abril hasta el requerimiento de mayo. A este requerimiento mínimo lo vamos a multiplicar por el número de periodos, que en este caso son 2 meses. A su vez, multiplicamos este producto por el tiempo estándar de la fabricación y lo dividimos entre la suma de los días laborales de abril y mayo, que multiplica a las horas de trabajo diarias por operario. Anteponemos nuevamente la fórmula redondear punto más, buscamos 0 decimales, enter. Ahora calculemos el número de trabajadores promedio para los 2 primeros meses seleccionando el siguiente rango. Empleamos la fórmula promedio. Calculamos el promedio de la planilla actual, el número de operarios constantes y el número de operarios mínimo. A este promedio le restamos la unidad. Necesitamos fijar con F4 cada uno de los datos. Ojo con esto. Anteponemos la fórmula redondear punto más. Sabemos que buscamos 0 decimales. Presionamos las teclas control enter. Luego el tiempo disponible será igual al número de trabajadores por la cantidad de días laborales y por las horas de trabajo diarias por operario fijadas con F4. Empleamos el autorrelleno. Luego la producción va a ser igual al tiempo disponible dividido por el tiempo estándar fijado con F4. Empleamos nuevamente el autorrelleno. Luego el inventario inicial va a ser inmediatamente igual al inventario final del mes anterior. Enter y empleamos el autorrelleno. Luego estableceremos la fórmula para el inventario final en abril y en mayo. Condicional sí. Decimos, si el inventario inicial más la producción y menos el requerimiento es mayor a 0, entonces necesitamos que se muestre el cálculo efectuado. Caso contrario, 0.
Enter y empleamos el autorrelleno. Luego, para los faltantes, vamos a tener un condicional también. Si el inventario inicial más la producción menos los requerimientos son menores a 0, necesitamos que se muestre el cálculo efectuado, pero en valor absoluto mediante la siguiente fórmula. Caso contrario, 0. Cerramos paréntesis y Enter. Empleamos nuevamente el autorrelleno. Vamos a calcular el número de trabajadores para los meses de junio y julio, teniendo en cuenta que en estos meses la estrategia es de fuerza laboral variable. Entonces, el número de trabajadores será igual a el requerimiento neto, que es nuestro requerimiento menos el inventario inicial, que multiplica el tiempo estándar de la fabricación, fijado con F4. Este producto es dividido por los días laborales en ese mes, que multiplican a las horas de trabajo diarias por operario fijadas con F4. Anteponemos la fórmula redondear punto más. Ojo que nos falta un paréntesis adicional. Buscamos 0 decimales. Cerramos el paréntesis y Enter. Empleamos el autorrelleno. La producción para los meses de junio y julio será exactamente igual al requerimiento neto de esos meses, es decir, al requerimiento menos el inventario inicial. Empleamos el autorrelleno. Luego el tiempo disponible será igual a la producción por el tiempo estándar fijado con F4. Empleamos el autorrelleno. El inventario final y los faltantes para estos dos últimos meses necesariamente deben de ser igual a 0, ya que estamos produciendo tanto como requerimos para satisfacer la demanda. Directamente podemos colocar ceros o inclusive podemos utilizar el autorrelleno, ya que ya habíamos definido las fórmulas de inventario final y faltantes en los dos primeros meses. De igual manera tenemos como resultado ceros. La cantidad de horas extras requeridas será igual a los faltantes que multiplican al tiempo estándar fijado con F4. Empleamos el autorrelleno. Luego veamos qué sucede con los operarios a contratar para el mes de abril. Inicialmente teníamos 29 operarios. Para el mes de abril necesitamos 26. No estamos contratando operarios, sino estamos despidiéndolos, y exactamente despedimos 3 operarios. Para el mes de mayo no contratamos ni despedimos operario alguno, ya que en abril trabajamos con 26 y en mayo también con 26. Para junio y julio las cosas cambian. Emplearemos el condicional si y decimos: si el número de trabajadores en el mes de junio es mayor al número de trabajadores del mes anterior, entonces vamos a necesitar contratar la diferencia. Caso contrario, 0. Cerramos paréntesis y empleamos el autorrelleno. Luego, para los operarios a despedir, también el condicional sí, y decimos: si el número de trabajadores del mes anterior es mayor al número de trabajadores que necesitamos actualmente, vamos a despedir la diferencia. Caso contrario, 0. Cerramos paréntesis, Enter y empleamos el autorrelleno. El costo de contratación será igual a los operarios a contratar, que multiplican al costo de contratación por operario fijado con F4. Empleamos el autorrelleno. Luego el costo de despido será igual a los operarios a despedir por el costo de despido fijado con F4. Autorrelleno también. El costo de inventario será igual al inventario final, que multiplica al costo de inventario fijado con F4. Luego el costo de horas extras. Tenemos la cantidad de horas extras requeridas, que multiplican al salario en tiempo extra fijado con F4.
Enter y empleamos el autorrelleno. El costo de subcontratación, en cambio, sería igual a los faltantes que multiplican al costo de subcontratación fijado con F4. Enter y empleamos el autorrelleno. Luego, el costo de tiempo normal será igual al salario en tiempo normal fijado con F4 que multiplica al tiempo disponible en cada mes. Enter y empleamos también el autorrelleno. Luego, para calcular los totales empleamos la fórmula suma y luego el autorrelleno. El costo total de la estrategia de planeación agregada mixta empleando horas extras será igual a la suma del costo de contratación, de despido, inventario, horas extras y de tiempo normal. Enter. En cambio, el costo de la estrategia de planeación agregada mixta empleando unidades subcontratadas será igual a la suma del costo de contratación, despido, inventario, subcontratación y tiempo normal. Enter. Necesitamos elegir cuál es la opción más adecuada, cuál es el costo mínimo. Identificamos que el costo mínimo corresponde a la estrategia de planeación agregada mixta cuando empleamos horas extras. De esta manera hemos culminado con nuestro ejercicio. Si tienen alguna duda respecto al mismo, pueden dejarla debajo en la caja de comentarios. Si desean comunicarse conmigo, en la descripción del video pueden encontrar también una dirección de correo electrónico mediante la cual podrán escribirme.